Muy buenos días. Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz. Soy la instructora de bilingüismo. En este momento nos encontramos con la ficha Tecnólogo en Animación 3D, ficha 30 70 414. David Urrea, muy buenos días. Por favor, me confirma si me está escuchando. Sí, señora, se la estoy escuchando. Perfecto, David. Muy buenos días. ¿Cómo está, David? Bien, señora, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, David. Gracias por preguntar. Bueno, entonces estaba aquí confirmando, David Urrea, bueno, estaba aquí confirmando pues que estamos con la ficha eh, 30 7 04 14, tecnólogo en animación 3D. Eh, las evidencias que vamos a socializar esta mañana son la evidencia cuestionario de la guía de aprendizaje 2. Recuerden que este 24 02 02 501 es el código de inglés. Actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. Y entrevista virtual, también de la guía de aprendizaje 2 del mismo código. Actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. ¿Sí? Perdón, yo estoy mirando acá, sino que me toca estar pendiente de si alguien pide acceso. Ok, la fecha de inicio de tanto del cuestionario como de la entrevista virtual es hoy 5 de marzo del 2025. La fecha límite para la entrega de la evidencia cuestionario es el 20 de marzo de 2025 y la fecha límite de la entrevista virtual es el 21 de marzo de 2023, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar la guía de aprendizaje. Vamos a mirar por aquí la guía de aprendizaje. Mm, Ok. Por favor, me confirman si están visualizando la guía de aprendizaje. Sí, señora. Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar. La guía de aprendizaje nos habla de las dos evidencias. Una es el cuestionario, que pues creo que ya están familiarizados ustedes con la realización de los cuestionarios. Igual aquí, pues les recuerda que es una evaluación en línea, consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 45 minutos. El contenido temático se puede encontrar en el material de estudio donde encuentran este nivel 2, marco común europeo, perdón, A1.2. Igual ahorita vamos a mirar ese contenido. Y la otra evidencia es la entrevista, perdón, la evidencia entrevista virtual. ¿Sí? ¿En qué consiste? Ustedes deben realizar un video donde obviamente se vean ustedes, se pueda visualizar que son ustedes los que están hablando y lo pueden hacer con otro compañero o lo pueden hacer en forma de monólogo, ¿sí? Pues al hacer el monólogo, obviamente usted se pregunta y usted mismo se responde. Si lo hacemos con el compañero, un compañero pregunta, yo respondo y luego yo pregunto y el compañero responde. En esa entrevista virtual, ustedes deben responder estas preguntas, ¿sí? Tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? What are your future plans if you get this job? What are your future goals or what are your career goals? What do you see as a major success in your life? Why did you leave your last job? Where do you see yourself in 5 years? La idea es que ustedes, cuando vayan a formular las respuestas o hacer las preguntas, por favor, practiquen la pronunciación antes de. Sí, ustedes pueden buscar la pronunciación por Google. Bueno, hoy en día hay mucha herramienta
digital que nos ayuda con esto de la pronunciación. Y también tener en cuenta que podemos iniciar la respuesta con parte de la pregunta. Por ejemplo, tenemos la pregunta, la segunda, What motivates you? ¿Qué lo motiva? Entonces podríamos responder. Bueno, antes de responder, díganme muchachos si están viendo este Word aquí en blanco. Muchachos, ¿me ayudan por favor? ¿Están visualizando este Word en blanco? Solo vemos la pantalla de presentación, no Word. ¿No ven una hoja en blanco? No, señora, No, ¿No? estamos viendo la Bueno, listo, presentación de guía. listo. Bueno, entonces regálenme aquí. Bueno, les decía, podemos responder con parte de la pregunta, What motivates you? ¿Qué lo motiva? Entonces, podríamos responder, por ejemplo, ahora sí ven el Word, ¿cierto? Entonces, podríamos responder, What motivates me is, lo que me motiva es, y ya escribimos lo que es nuestra motivación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la otra pregunta. mm, What are your hobbies? What are your hobbies? Entonces, podemos responder, podemos responder, my hobbies are, y los hobbies que cada uno tenga. Si me hago entender cuando digo que podemos responder utilizando parte de la pregunta, eh, what are your future plans if you get this job? Podríamos responder. eh, Podríamos responder acá. My future plans, if I get this job, are, ¿sí? Mis planes futuros, si obtengo este empleo, son, y pues los planes que tengan. Miremos the other question, la otra pregunta. Eh, bueno, ese es parecido. What do you see as a major success in your life? ¿Cuál ha sido su mayor logro en su vida? What do you see as a major success in your life? Entonces podemos responder, por ejemplo, my major success in my life has been, ha sido, y el que haya sido, pues, el mayor logro en su vida hasta el momento. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Cómo podríamos responder estas preguntas en la entrevista? Recuerden que en la entrevista se debe ver su rostro, se debe tratar de ver que ustedes son los que están hablando, porque alguna vez me encontré con una evidencia y el aprendiz lo único que hacía era mover su boca y otra persona estaba hablando por él y pues eso se logra identificar y pues obviamente no se aprueba la actividad y toca hacer el reporte, porque eso es fraude. Bueno, eso relacionado con la evidencia entrevista. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? profe, digamos, dijiste que en pareja se podía. La idea es, digamos, uno pregunta, el otro responde y él pregunta nuevamente, el que respondió. A ver, digamos que lo vamos a hacer tú y yo, ¿sí? Entonces, la primera parte, yo soy llamémoslo el entrevistador. Yo soy el de recursos humanos, entonces yo voy a hacer todas las preguntas y tú me vas a responder. Y luego cambiamos. Tú me haces todas, no, a ver, me enredé. Yo hago preguntas, todas las preguntas y tú me respondes. Y cuando terminemos, entonces tú haces todas las preguntas y yo respondo. ¿Sí? Si lo voy a hacer yo solita, entonces ya, pues han habido aprendices que juegan pues con la cámara, ¿sí?
y él mismo hace la pregunta, luego se pone un gorro para diferenciar, entonces responde y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Comprendo Sí, señor. que es un ejemplo de los TikTokers, ¿no? Algo así. Sí, porque ellos hablan a sí mismos, pero se cambian el diseño de ropa. Eso, o sea, lo digo porque en otras tecnologías, pues se ha colocado la misma actividad, o sea, son sugerencias, no es que lo tengan que hacer así. Y han habido aprendices que lo han hecho de una manera, pues así, muy chévere, entonces lo hacen ellos solito. Y entonces, digamos, yo pregunto y yo salgo así aquí como estoy con gafas. Y entonces luego yo misma me respondo y ya me coloco entonces un gorro y una bufanda para representar a otra persona, pero soy yo misma, ¿sí? Así lo han hecho algunos y pues es muy chévere. Pero como les digo, es una sugerencia, ya cada uno de una manera muy creativa, mira la forma que mejor le parezca para presentar esta evidencia. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Y ambos enviamos la evidencia. Claro, 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 la deben, así sea la misma entrevista los dos, pero cada uno debe enviar la evidencia por aparte, ¿sí? Eso, muchísimas gracias por recordarme eso. Jason, creo que fue. Sí, sí, la entrevista la hacen Jason y Ángela, entonces Jason hace su envío por su lado y Ángela hace su envío por el lado de ella. ¿Ok? Listo. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esa evidencia de la entrevista virtual? La señora, yo la tengo clara. Perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces ahorita vamos a mirar una temática que está relacionada con el cuestionario. Puede que muchos de ustedes ya la conozcan, si la conocen, pues hacemos un pequeño recordatorio y si no, pues entonces vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Esa temática está relacionada con los verbos. Yo miro aquí, alguien está solicitando, ¿no? Ok, con los verbos en inglés. Tenemos, en inglés tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son estos de aquí, son poquitos, pues a comparación de los irregulares que son muchísimos. Tenemos los verbos regulares. ¿Por qué le llamamos verbos regulares? En pasado, porque en pasado se reconoce su pasado porque tienen ed al final, ¿sí? Ed. Si el verbo termina en por ejemplo, como el caso de agree, que es acordar o estar de acuerdo, sencillamente se le coloca la D. Analyze también termina en entonces se le coloca la D para realizar el pasado. Eh, perdón, cuando el verbo termina en Y, como el caso de apply, que es aplicar, pero antes de esa Y va una consonante. Sabemos que las consonantes son las letras diferentes a las vocales. Va antes una consonante, en este caso está la L, entonces cambiamos esa Y por una I latina, la I de iglesia que llamamos, y le agregamos ed para realizar el pasado. Ya el resto de verbos, dependiendo en la letra que termine, le coloca ed para realizar el pasado. Approach, approached, termina en ed. Argue termina en entonces simplemente le coloco d. Arrive, que es llegar, termina en entonces le coloco la d, arrived, para llegar. Ask termina en k, le agrego la ed para hacer el pasado, ask. Y así sucesivamente con los demás verbos regulares, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, otra vez cry. Cry es llorar. Cry termina en Y, pero antes va una consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Esa Y la cambiamos por la I latina, la I del puntico, y le agregamos, ¿qué le agregamos?
¿Qué le agregamos? Ayúdenme. Ese. Ed porque estamos hablando en pasado. Le agregamos ed para realizar el pasado. Entonces aquí quedaría llorar, lloró o lloraron, dependiendo, se conjuga dependiendo del pronombre personal que se esté utilizando. Eh, explain, mira, explain. Para hacer el pasado que le agregamos a este explain, Explicó sí, que en pasado queda explicó muy bien. Pero para hacerle en inglés el pasado a este explain, ¿qué le agregamos? una et. Ed, perfecto, ed. Entonces quedaría explicó. Yo digo, yo expliqué. Entonces yo digo, I explain. Yo digo, ellos explicaron. They explain. ¿Sí? Nosotros explicamos. We explain. O sea, la conjugación en pasado queda igual para todos los pronombres personales. ¿Estamos? Any question related with this? ¿Alguna pregunta relacionada con esto? De los verbos regulares. No, señora. No questions. Igual, estos links, si ustedes desean, ahora que terminemos ustedes saben que el link se les manda, ¿cierto? De la sesión. Pero si desean, apenas terminemos, yo les mando los links de estas páginas, pues para que ustedes puedan mirar ya con más detenimiento. Se los mando, no sé, ustedes me dirán si por el grupo de WhatsApp o se los mando al correo. Yo creo que el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, mejor, profe. Listo. Bueno. Entonces, también tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares son diferentes a los regulares. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares se escriben en presente de una forma, pero el pasado se escribe de otra. O sea, aquí ya no se le agrega nada al pasado. Aquí simplemente se escribe de otra forma. Entonces, esos verbos irregulares yo siempre he pensado que se aprenden en la práctica. ¿Sí? Y mientras uno se aprende en la práctica, entonces es bueno mantener como este listadito por ahí cerquita para consultar algún verbo que no nos sepamos. Entonces, por ejemplo, tenemos arise, este primerito, arise, que es levantarse en presente. En el pasado es arose. Aquí no se le agregó nada, simplemente así se escribe, arose. ¿Sí? Tenemos el verbo begin, este de acá que es comenzar. Y el pasado es began, comenzó. Tenemos break, este de acá, break, que es romper. El pasado es broke. I broke the window. Yo rompí la ventana. Él rompió la ventana. He broke the window. Nosotros rompimos el vaso. We broke the glass. ¿Sí? La conjugación en pasado es la misma para todos los pronombres personales, lo mismo que los verbos regulares. ¿Sí? Forget, olvidar en presente. Y el pasado es forgot. I forgot the homework. Olvidé la tarea. Forgot. Find, encontrar. Found, encontró o encontraron. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Perfecto, listo. Igual, si les va surgiendo alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Bueno, tenemos también en pasado el uso de unos verbos, perdón, tenemos en pasado el uso de el auxiliar de, ay, ¿eso por qué se me va? Perdón, yo miro por acá. Ok, tenemos el auxiliar did. El auxiliar did es un auxiliar, valga la redundancia, que se utiliza en inglés para preguntar y para negar en tiempo pasado. O al auxiliar, este que ven acá. Si están viendo, muchachos, estas figuritas, como un diagrama. Sí, señora. Bueno, entonces este did es el auxiliar que se utiliza para preguntar y para negar en tiempo pasado.
Como tenemos aquí la imagen, se utiliza con todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú o ustedes, él, ella. Ese es el que se utiliza para reemplazar nombres de animales o cosas. Nosotros, ustedes, ellos o ellas. La forma negativa, entonces, es el did más el not más el verbo en su forma original. O sea que ya no va en pasado, sino en su forma original. Y entonces, si va en la forma original, ¿cómo hago yo para saber que la oración está en pasado? Pues sencillo, porque tiene el did. Y el did es el que me indica que la oración está en pasado. Entonces, para negar, yo puedo escribir did not o puedo escribir didn't. ¿Sí? I did not go. Yo no fui. She didn't go. Ella no fue. Ahora, para preguntar, perdón, para preguntar, el did va al inicio. El did va al inicio, luego sigue el pronombre que estemos utilizando, porque acuérdense que el did se utiliza con todos los pronombres, y luego el verbo en su forma original, o sea que el verbo no va en pasado, ¿sí? Entonces, la respuesta, did you go? ¿Fuiste? Si yo fui, entonces yo digo, yes, I did. Si no fui, entonces yo digo, no, I didn't. No, yo no fui. ¿Sí me hago entender? Vamos a mirar. Me indican, ¿están visualizando este Word? No, profe, vemos lo No. anterior todavía. Bueno, pero qué pena que pregunte tanto, sino que a veces me pasa así. Parto de la idea que están viendo y mentiras que no están viendo nada. Ahora sí, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos el verbo go, que es el verbo ir. Me toca correr así porque estoy desde Zoom y en Zoom son nomás 40 minutos. Tenemos el verbo go, que es el verbo ir. Y el pasado de go es went. ¿Sí? Entonces yo digo, vamos a trabajar con Jason. Yo digo, Jason went to the party last night. Last night es una expresión de tiempo que también me indica pasado. Last night quiere decir anoche, ¿sí? Jason went to the party last night. Jason fue a la fiesta anoche. Esa sería pues la afirmativa en pasado. Ahora voy a decir que Jason no fue a la fiesta anoche. ¿Cuál es el pronombre personal para yo utilizar, para no volver a escribir Jason? Si quiero utilizar un pronombre personal, ¿cuál sería? y, He, muy bien. He. Para yo decir que no en pasado, ¿cómo me queda? Para negar en pasado, no. ¿Qué auxiliar utilizo? is not, No, recuerde que estamos en pasado. Did not o Did, didn't. perfecto, muy bien. Did not o la forma abreviada, ¿sí? Didn't, perfecto. El no. Entonces, ¿cómo me queda este verbo? ¿El verbo me queda went o el verbo me queda go? Go, porque va en su forma original. Excelente, muy bien. Y el resto de oración. He didn't go to the party last night. Él no fue a la fiesta anoche. Porque si se supone que estoy hablando del pasado, entonces, ¿por qué el verbo me quedó aquí go y no me quedó when si este es el pasado? Pues sencillo, porque estamos utilizando el did con el not para negar. Y siempre que yo vea did, este did me indica que la oración está ¿en qué? pasado. En pasado, muy bien. Esa sería la forma negativa. Ahora yo voy a preguntar, ¿fue Jason a la fiesta anoche? ¿Cómo me quedaría? ¿Fue Jason a la fiesta anoche? ¿Se invierte el went Jason? Jason, ay, no, no, no. ¿Qué va al principio?
¿Qué dijimos? Que cuando vamos a preguntar, ese did va al principio. Did Jason, y si no quiero escribir Jason, entonces escribo he, pero no los dos, ¿sí? Did Jason, ¿cómo me queda el verbo? Muchachos, ¿cómo me queda el verbo? Preguntar, ¿no? ¿Cómo? Preguntar. Pero, ¿cómo me quedaría el verbo aquí? ¿Me queda el verbo go o me queda el verbo went? Wayne. Se queda go, profe. Go, muchachos, recuerden que queda go. ¿Por qué queda go? Porque estoy utilizando did. Y cuando estoy utilizando did, sea para preguntar o sea para negar, el verbo queda en su forma original, ¿sí? Did Jason go to the party last night? Pero, profe, teacher, instructora, pero yo todavía no me sé esos verbos, entonces yo cómo voy a saber cuál es el verbo original. Pues sencillo, muchachos, ¿qué se me hicieron? Utilizamos el listado, el listadito que compartimos ahorita, ¿sí? Utilizamos el listado, ¿sí? Si a mí me colocaron, por ejemplo, ahí en ese ejercicio me colocaron dizque went y esa instructora piensa que yo me las sé todas. Went, ¿dónde está went? Acabar de rematar no está, yo tan boba. Perdón. Go, go, aquí está, went. Pero es que yo no sé cuál es la forma original de went, pues vengo aquí al listado y me doy cuenta que es go, ¿sí? Si en la oración encuentro el verbo keep, que es conservar, yo no me sé cuál es el original de keep, entonces vengo al listado y me doy cuenta que es keep. ¿Sí me hago entender o no? Señora, Pues está muy complicado. ahí medio, medio. Hay medio, medio. Bueno, vamos a mirar otra aquí de carrerones que me preocupa es que no me alcance el tiempo. Es que a mí no me han todavía no tengo acceso al correo Sena, entonces por eso no he podido realizar las sesiones por allí. ¿Están visualizando el Word? No, señora. ¿No? Bueno, ahorita sí, ¿cierto? Bueno, entonces presten atención. Tenemos el verbo, vamos a hacerlo con un verbo regular, con el verbo cook, que es cocinar. Cook. Cook significa cocinar. Entonces, como es un verbo regular, de acuerdo a lo que les expliqué ahorita, ¿cómo le hago el pasado a ese verbo regular? Cooked. Very good, muy bien, le agrego ed, cooked. Cocinar, entonces sería cocinó. Vamos a ver un ejemplo. Entonces yo digo, David cooked the dinner last week. David o David cooked the dinner last week. David cocinó la cena la semana pasada. Eso indica la semana pasada. Esta es la forma afirmativa en pasado. Ahora, yo voy a decir que David no cocinó la cena la semana pasada. ¿Cómo me quedaría? ¿Quién me ayuda? David don't o don't David. Recuerden que estamos en pasado. David, ¿cuál es el auxiliar para pasado? Don't es presente. Did not. ¿Cuál? Did not. Perfecto, muy bien. David did not. ¿Y cómo me queda el verbo? Cooked. ¿El verbo me queda con ed o me queda sin ed? Sin ed, Perfecto. ¿Por qué me queda sin ed? porque ya con el did es el pasado. Very good. Muy bien. David did not cook y entonces escribimos el resto de oración. Didn't
cook the dinner last week? Listo, esa sería la negativa. Ahora, si yo voy a preguntar, ay, sí, ya me quedan 10 minutos. David cocinó la cena la semana pasada, ¿cómo quedaría? Did David, Ujú. Did David, y ese soy yo, que es he. o No, sea, o es I. bueno, si eres tú, escribes I, o si es otro David, escribes he. Es ¿Cómo me queda he. y cómo me queda el verbo? He Recuerda que el verbo es este. ¿Cómo me queda cook, con cooked? cook Muy también. bien, listo. También porque ya tenemos aquí el did, ¿sí? Y el resto de dinner last week. Did David cook the dinner last week? Si David sí cocinó la cena la semana anterior, entonces la respuesta sería ¿cómo? Yes, did David Yes, cook? no, solo cortica. Yes, he did. Y si la respuesta fuera negativa, entonces ¿cómo me quedaría? Not, he didn't. Very good. No, he did not o didn't, ¿sí? Didn't. Esa sería toda. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar rápidamente unas preposiciones. O sea, eso que les estoy explicando acá eh, es para que lo tengan en cuenta en lo que tienen que responder en el cuestionario. ¿Sí? Pero yo sé que ahora que miren eso con más calma, la grabación, lo van a entender mejor. Están visualizando aquí estos dibujitos. Sí. Bueno, esos dibujitos, esas palabritas que ustedes ven aquí al lado de las cajas se llaman preposiciones de lugar. Son palabras en inglés que nos indican la ubicación de un objeto, una persona o una cosa con relación a otra. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado el gatico con relación a la caja, ustedes me van a ir diciendo qué creen que significa cada palabra. Por ejemplo, in, En o entre. very good, en o entre, on, Sobre. sobre de cuando hace contacto con la superficie, ¿sí? Sobre de, under, ¿cómo es Dentro, cómo es el gato con relación a la caja? dentro, No, dentro sería la primera, en. Yo no sé, ustedes me ven en la pantallita. Sí. Bueno, ¿cómo está? debajo, debajo, Ajá, muy bien, very good. Under es debajo de, debajo de. In front of, Frente de. very good, enfrente de. Behind, Detrás. detrás de. Muy bien. Next to, Adelante. no, O sea, al frente. lado, al lado de, al lado de. Muy bien. Above, ¿cómo está el gato con relación a esta caja aquí en above? saltando, No, ubicación, no acción, sino ubicación. arriba, Encima. Arriba de, muy bien, arriba de o encima de cuando no toca la superficie, arriba de. Eh, below, ¿cómo es el gato con relación a la caja? El gato con relación a la caja está también abajo de, pero mire que no está tocando. Mientras que under está debajo de, pero está tocando, ¿sí? Y below también es abajo. Este below se utiliza mucho, por ejemplo, en los textos. Cuando uno está leyendo un texto, entonces uno dice, el texto que está debajo de la imagen, por ejemplo. Entonces, the paragraph below the picture, el texto debajo de la imagen. Mientras que este under, el under sí se utiliza ya como en una posición más
más tangible. ¿Sí me hago entender? Sí, Bueno, disculpen que corra, pero me preocupa el tiempo. Between, ¿cómo es el gatico con relación a las cajas? entre, Entre o en medio de, muy bien. Aquí, on the left. left es izquierda, ¿no? Ajá, A la izquierda. Al perfecto. lado. Al lado o en la izquierda. Al lado, en la izquierda. Opposite, Opuesto. very good. Y on the right, Derecha. a No, la derecha, ¿sí? A la derecha. Muy bien. Bueno, yo quería hacer aquí una actividad, pero no sé si me alcanza el tiempo. Entonces, antes de hacer esta actividad, si nos alcanza el tiempo, miremos entonces el cuestionario, a ver si no se me ha cerrado esto aquí. Bueno, en caso tal de que se me acabe el tiempo, se cierra esto aquí. Ya les dije, las temáticas que estamos viendo son con relación a lo que ustedes van a responder. Ay, sí, me sacó. Lo que ustedes van a responder en el cuestionario, ¿sí? Bueno, ustedes ven aquí un poco, van a ver un poco extraña la plataforma, es que estoy entrando desde mi rol de instructor, entonces les aparecen muy diferentes. ¿Ustedes son la ficha cuál, muchachos? Esta, ¿cierto? 0414. 0414. Tiene Listo. Entonces venimos acá, cuestionario. Ustedes ya están familiarizados con los cuestionarios, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, la primera. Who Mr. Ospina to the airport yesterday? Este yesterday quiere decir ayer, o sea que hay que escoger uno de estos verbos que esté en pasado para colocarlo en este espacio. El verbo original es take. Les voy a ayudar con esta, es take. Y el pasado de take es took. O sea que la correcta que iría aquí sería ¿cuál? Took. took. Ya, Eso. Aquí. Diana told me, Diana me dijo, she really the party last week. Last week me indica la semana pasada antes. Diana me dijo que ella realmente la fiesta. Tenemos aquí el verbo disfrutar en presente. Aquí dice disfrutando. Aquí dice disfrutó y esto no existe. Entonces, ¿cuál de todas sería? la C. La C, porque enjoy es un verbo regular y está conjugado con el ed en pasado. ¿Sí me hago entender? Y así, pues lo otro. Ustedes tienen que mirar qué parte del pasado es acá. Tienen que utilizar la tablita que les mostré de los verbos. Acá. eh, There are, hay, two students de class. Hay dos estudiantes. Entonces aquí tenemos las preposiciones. Next, al lado, on, encima de, front, frente de, in, en. ¿Cuál de estas considerarían ustedes que es la correcta? La D. En. En. Entonces sería, there are two students in the class. Hay dos estudiantes en la clase. ¿Sí? Acá. The oranges are not in the basket. They are the table. Las naranjas no están en la canasta. Ellas están, espacio, la mesa. Entonces tenemos aquí las preposiciones. Next, al lado, in, en, on, sobre, between, en medio de. ¿Cuál de estas consideran que es? On. On, porque on es ¿qué? Sobre. Sobre de. Entonces diría, the oranges are not in the basket, they are on the table. ¿Sí me hago entender? Ese sería el procedimiento para realizar el cuestionario. ¿Is it clear? ¿Les queda claro, muchachos? Sí, señora. ¿A todos? Sí, señora.
Bueno, perfecto. Entonces, como nos queda Sí, menos mira. de un minuto, muchachos, yo me despido. Ahorita les mando el link del